conceptos que vamos a ver pues aplican tanto a variable discreta como a variable continua. Solo lo diferente es el método, el procedimiento, la fórmula que vamos a aplicar para un caso y para otro. Entonces ahí tengamos cuidadillo con eso, ¿verdad? En observar el tipo de datos para pues no fallar. Pues bien, cuando hacemos análisis de datos hay tres cosas fundamentales que nunca nos pueden faltar. Son necesarias las tres, tanto hacer un estudio de tendencia central como de dispersión como de forma. Las tres son necesarias. En términos de forma, va muy asociado a observar en sí la gráfica, ¿verdad? Que presentan nuestros datos, pero también observar algunos indicadores que vamos a ver a continuación. Vamos a entender, por ejemplo, la importancia, ¿verdad? De cada uno de estos tres estudios, ¿verdad? Y que no podemos únicamente centrarnos en un área sin analizar las otras dos, ¿verdad? Bueno, igual en esta parte recordar algo que vimos la semana pasada, y es que, por ejemplo, la tabla de distribución de frecuencias era distinta si lo que teníamos al frente eran datos que son agrupados. A este tipo de clasificación le denominamos cuando, por ejemplo, tenemos una variable discreta, a que cuando tenemos una variable continua, que en cuyo caso procedemos con un análisis de datos no agrupados. Entonces, sea que tenga una variable discreta o que tenga una variable continua, igual, por ejemplo, yo puedo sacar indicadores como el promedio y la desviación estándar en ambos casos, solo que, como les comenté, la fórmula va a variar, ¿verdad? Entonces, fijarse siempre qué tipo de datos es el que tenemos al frente. Vamos a empezar con las medidas de tendencia central y variabilidad para el caso de datos no agrupados. ¿Esto qué es? Para el caso de que tengamos al frente una variable discreta. Entonces, vamos primeramente el día de hoy a centrarnos en el caso de variables discretas, ¿sí? Y la próxima semana vamos a trabajar cuando tenemos una variable continua. Bueno, entonces, en términos de tendencia central, perdón, nos enfocamos justamente como su nombre lo indica, en observar qué es lo que está pasando ahí como en el centro del conjunto de datos que nosotros tengamos. Tratar de observar qué es lo que ocurre en esa sección, ¿verdad? Y para eso básicamente lo que tenemos son tres grandes medidas que podríamos estar utilizando, y esto es el promedio, la mediana y la moda. Entonces, cualquiera de ellas, ¿verdad? Tiene como un enfoque de analizar justo lo que pasa en el centro. Podemos utilizar cualquiera de ellas tres, ¿verdad? Pero vamos a ver en qué momento sí es preferible una con respecto a las demás. Bueno, vamos a iniciar primeramente con el promedio. El promedio, o también denominado la media aritmética, es el indicador que frecuentemente se utiliza más, ¿verdad? Y bueno, pues todos nosotros sabemos que el promedio se calcula sumando todas las observaciones de un conjunto de datos que tengamos y lo dividimos entre el número de elementos que tengamos en nuestro conjunto de datos. Supongamos, ¿verdad?, que tenemos tres personas y nos interesa, por ejemplo, observar la altura que tiene cada uno de ellos, y pues nos interesa determinar un valor promedio de altura. Micrófono abierto. ¿Cuál de estas tres personas aproximadamente tendría una altura promedio? La mujer. La mujer, sí. Ok, la mujer, ¿verdad? Entonces probablemente aquí sacando como una reglita,
probablemente ahí la altura promedio, ¿verdad?, esté más o menos como por ahí, ¿verdad? Entonces podríamos decir que en general tal vez ella sea la que aproximadamente tiene el valor promedio de la altura. Ciertamente, en esta fotografía se observa pues valores extremos, ¿verdad? Una persona pues sumamente alta y una persona sumamente pequeña, ¿verdad? Entonces, tal vez, son valores diferentes, digamos, a lo común, ¿verdad? Cuando en un conjunto de datos nos ocurra, ¿verdad? Que tenemos datos así diferentes, extremos, debemos eventualmente analizar el conjunto de datos que tenemos y determinar cuál es la causa, ¿verdad?, de que tengamos en el conjunto de datos estos valores extremos. Debemos ir como a determinar cuál es la causa raíz que provoca esos valores extremos, ¿verdad? Podría ser un error al momento de recolectar los datos o podría ser, pues sí, efectivamente, un valor real. Bueno, el promedio para datos no agrupados, ¿verdad? Vamos a simbolizarlo de manera distinta. Por ejemplo, yo puedo tener una población, ¿sí? Y de esta población, en realidad lo que me interesa es, por ejemplo, sacar una muestra, ¿verdad? Entonces, una muestra de una cierta cantidad de datos en el conjunto que nosotros tenemos por ahí. Entonces, podríamos ahí seleccionar así un conjunto de personas y cuando vamos a sacar el promedio de un subgrupo de la población, entonces vamos a utilizar este símbolo que es X barra. X barra, ¿verdad?, es el promedio que obtendríamos al sumar todos los valores individuales de los elementos que hay en la muestra y dividirlos entre n, donde n hace referencia al tamaño de la muestra, ¿verdad? Ok, cuando, por ejemplo, más bien digamos lo que nosotros tenemos es todos los datos, ¿verdad? Ya no estamos seleccionando necesariamente una muestra, sino que analizamos todos los elementos de una población, vamos a utilizar el símbolo mu para referirnos al promedio de los datos que estamos obteniendo. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos todos los valores de los elementos de mi población y los divido entre n mayúscula. Obsérvese la diferencia entre este n y este n. Este n minúscula es el tamaño total de elementos que yo tengo en mi muestra y n mayúscula sería todos los elementos, ¿verdad?, que yo tengo en mi población. Ok, el símbolo para nosotros es muy, muy importante, ¿verdad? Es algo en lo cual no debemos de equivocarnos. Por ejemplo, cuando vayamos a generar un reporte para gerencia, un reporte de un conjunto de datos que hemos obtenido, por ejemplo, en un proceso de producción, no se vale que fallemos al momento de expresar el conjunto de datos que tenemos. Por ejemplo, en el caso de un médico, no se vale que, por ejemplo, un médico falle al momento, por ejemplo, de escribir una receta en particular que ocupa a una persona que tiene una enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad X. Entonces, él podría errar y enviar, digamos, una receta que no es. Claro, puede errar porque es ser humano, ¿verdad? Sí, pero digamos no se vale. No se vale porque el paciente, pues primeramente no se le estaría beneficiando de manera alguna con una receta que no le va a ayudar. Y por otro lado, la receta incluso podría elevar el nivel de problema que tiene la persona y provocarle incluso hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, vean que en el caso de un doctor, ¿verdad?, el escribir de forma adecuada el medicamento es fundamental para nosotros. Escribir de forma adecuada el símbolo, ¿verdad?, que representa
el indicador de análisis que estamos utilizando, ya sea para una muestra o para una población, es sencillamente fundamental y no se vale que nos equivoquemos, ¿verdad? Entonces, de aquí en adelante, esto lo vamos a tener muy en cuenta. La fórmula, la misma, ¿sí? La fórmula es la misma, básicamente. Lo que pasa es que el símbolo es distinto, ¿verdad? Entonces, no podemos fallar. Ustedes pueden decir, profe, yo hice de los cálculos y los cálculos están bien hechos. Y no, sí, está muy bien, pero el símbolo, ¿verdad? Tenemos que escribirlo tal cual es. ¿Por qué? Porque podemos generar, digamos, en un reporte ya gerencial, podríamos llevar a error al grupo de personas que vayan a utilizar nuestros datos para sacar conclusiones, para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces no se vale. Bien, ya sea una muestra o una población, ¿verdad? Ese es como el concepto ahí del promedio, ¿no? Ok, entonces, en un conjunto de datos, supongan este conjunto de datos que tenemos acá, tenemos valores negativos, tenemos valores positivos, le hacemos una sumatoria, ¿verdad? Nos da -2, en este caso un número negativo, porque estoy tratando con números negativos y positivos. Al dividirlo entre 12, pues obtengo como valor de respuesta -0.17. Un valor promedio, ¿verdad? No cuesta imaginar que un valor promedio pues tenga cifras decimales y pues que dependiendo de los datos pueda tener signo negativo o signo positivo, ¿verdad? Cuando nosotros presentemos como respuestas, ¿verdad? De cálculos que tengamos que hacer del promedio, lo ideal es que utilicemos cuatro cifras decimales, preferiblemente, ¿verdad? En nuestros cálculos, por ejemplo, cuando vamos a hacer un quiz, una tarea, un examen, lo ideal es que presentemos resultados con cuatro cifras decimales, a excepto, obviamente, pues que las instrucciones digan algo distinto. ¿Verdad? Como por ejemplo la receta para hacer la tabla de distribución de frecuencias para una variable continua, donde ahí claramente nos indicaban si teníamos que utilizar dos cifras decimales, cuántas cifras, si teníamos que hacer redondeo, ¿verdad? Y cómo es el redondeo. Solo como en ese tipo de casos, ¿verdad? Es claro que hay que seguir las instrucciones, ¿verdad? Pero de forma general usamos cuatro cifras decimales al dar nuestras respuestas. Pues bien, vamos al concepto de la mediana. La mediana, ¿verdad? Como se muestra en esta imagen que les he buscado, se puede observar, por ejemplo, que si estamos hablando de altura de las personas, pues en este caso nos hemos dado la tarea como de ir ordenando a todas las personas, ¿verdad? Desde la persona más pequeña a la persona más grande o de la grande a la pequeña, pero las tenemos todas ordenadas. Algo así como cuando en la escuela o en el kinder, ¿verdad? Nos decían, bueno, no, tenemos que ordenarnos, ¿verdad? Y vamos a ordenarnos siempre de la siguiente forma. Entonces, qué sé yo, las personas más bajas iban al frente, ¿verdad? Para que nadie les tape y hacia atrás iban las personas más altas. Por ejemplo, en los actos cívicos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos ordenan. Ok, entonces, bueno, la mediana resulta que busca, por ser una medida de tendencia central, busca ubicarse justo en el centro de un conjunto de datos. Entonces, una característica esencial, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos la mediana es de que el conjunto de datos que nosotros tengamos debemos siempre de ordenarlo. La mediana es el valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de datos, sea que los ordenamos de menor a mayor o mayor a menor. Si no hay empates, la mitad de las observaciones serán menores a la mediana y la mitad serán mayores. ¿Por qué? Porque se ubica justo al 50%. Un detalle importante es que la mediana no se ve afectada por observaciones extremas en un conjunto de datos.
¿Recuerdan en la fotografía que les enseñé que habían dos personas, una muy pequeña y una muy grande? Bueno, esos son valores extremos. Resulta que la mediana no se inmuta por valores extremos en el conjunto de datos. Y eso es una característica interesante y que nos puede ser de beneficio. Generalmente cuando en un conjunto de datos se presenta alguna observación extrema, es preferible utilizar la mediana y no el promedio, ¿verdad? Entonces, esto no es así como siempre. Esto no es así como siempre. Vamos a ver. Si yo tengo mi conjunto, mi grupo de estudiantes, ¿verdad? De estadística, y yo saco qué sé yo, digamos, tres, cuatro personas como una muestra, ¿verdad? Que trate de ser representativa y aleatoria de mi población de estudiantes de estadística y les pregunto, por ejemplo, el promedio ponderado, digamos, que llevan. Y qué sé yo, resulta que hay una persona que viene y tiene ya un 35, un 40 de promedio eh, en el TEC, ¿verdad? Pero el resto, digamos, lleva notas de 85, 90, ¿verdad? Este 20, eh, perdón, un 30 que dije que sacó, digamos, uno de mis estudiantes, este 30 va a impactar el promedio que yo obtenga en el conjunto de cuatro personas, en la nota de estas cuatro personas. Va a impactar esa nota. Hago la pregunta. ¿Qué opina? Sí, profe. Mm, Probablemente, ¿verdad, Héctor? Probablemente ese 30 me afecta, me baja un poco ahí el promedio general. Si yo no tuviera ese 30 y solo tuviera 85 y 90, yo diría al promedio de mis estudiantes de estadística, de ahí anda como en un 87, 86 por ahí, ¿verdad? Pero en un grupo de cuatro personas, el tener un 20, un 30% de promedio general, sí me va a traer abajo ese promedio, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer ahí el cálculo rápidamente, ¿verdad? Y ver que ese promedio sí se va a ver afectado. Pero si, por ejemplo, más bien, ampliamos el estudio y decimos, bueno, no, voy a sacar todos los estudiantes de producción industrial, vamos a sacar el promedio que ellos llevan en el TEC, el promedio general que llevan en el TEC. Y entre esas 300 personas, lo típico es tener notas, digamos, que andan entre un 75 y un 95, por decir algo. ¿Verdad? Entre 300 personas. Y yo vengo y me encuentro un estudiante que tiene un 30. Ese, 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 ese valor 30 en un grupo de 300 personas me va a afectar mucho. Bueno, una mediana entonces nos obliga a colocar todos los datos, desde el más chico hasta el más grande, ¿verdad? Hay que ordenar la información, porque la mediana se va a colocar justo ahí en el centro. Ahora, ¿qué pasa con los valores extremos? Que a la mediana no le importa, ¿verdad? Si hay un valor muy pequeño o hay un valor muy grande. A ella lo único que le importa es ubicarse justo ahí en el centro. Por eso se dice que es bueno usar la mediana cuando tenemos valores extremos, porque ella no se va a ver afectada. Entonces, en el caso de la imagen que les enseñaba y les enseñé hace un rato, la fotografía, sí, teníamos dos valores extremos, ¿verdad? Entonces, tal vez en una muestra pequeña, de pronto que usar la mediana sería algo muy bueno que podemos hacer. Bueno, eh, al momento de calcular la mediana, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Eh, para hacer el cálculo, debemos de determinar primeramente, tratar de contabilizar cuántos datos nosotros tenemos, porque la fórmula va a ser distinta.
por ejemplo, si el número de datos es par, a que si el número de datos es impar. Si el número de datos es par, entonces la mediana se calcula sacando el promedio de n medios y n medios más 1. Lo que pasa es que n medios y n medios más 1 hace referencia a la posición, a la ubicación que tiene que tienen los datos. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Para un número par, lo ideal, ¿verdad? Sería sacar la mediana de esta forma. Si, por ejemplo, digamos, yo tengo ahí un conjunto de datos y resulta que la posición n medios es 24 y n medios más 1 es 25, entonces yo saco el promedio entre 24 y 25, entonces la mediana es 24,5. Esto es la posición, que diferente es a determinar el valor de la mediana. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo que voy a hacer es sacar específicamente el valor real que implica esta posición de 24,5. Ok, si el número de datos es impar, entonces la fórmula sería más simple, n más 1 entre 2. Para ahí ya, ahí pues en realidad no tenemos problema porque justo el 50% de los datos va a quedar de un lado y el otro 50% del otro lado. Veamos, por ejemplo, estos ejemplos. En el caso del conjunto A, ¿dónde se ubicaría la mediana? Sería el valor 61. Bien, entonces eso significaría que el 50% de los datos se ubica al lado izquierdo y el 50% de los datos se ubica al lado derecho. Aquí tenemos valores así como extremos, digamos, por ejemplo, el 15 y el 99, pero la mediana no le importa que hay un 15 y hay un 99, a ella aquí solo nos interesa interesarnos en cuántos datos tenemos y observar quién estaría cayendo en la posición central. Esto en el tanto que el número de datos que yo tengo es un número impar, ¿verdad? Entonces ahí sale más fácil, ¿verdad? Un valor del conjunto de datos será justamente el valor de la mediana, en este caso 61. Pero, por ejemplo, en el conjunto B, donde hay 10 datos, ¿quién sería la mediana? Se ubica justo de tal manera que nuevamente el 50% de los datos está al lado izquierdo y el 50% al lado derecho. Entonces sacamos un promedio entre 14 y 15, el promedio sería 14,5, o sea, la mediana correspondería a 14,5. Ese sería nuestro valor de moda. Bueno, la moda es otro indicador de tendencia central que podemos utilizar para poder hacer análisis de datos. ¿Qué pasa con la moda? Bueno, la moda es algo que tiende a utilizar la gente con más frecuencia. En el caso de la perspectiva estadística, no necesitamos ordenar los datos, ¿verdad? Pero sí a la moda le interesa ubicarse en aquella posición de mayor importancia desde el punto de vista de frecuencia. Si hay una clase que es donde la mayor cantidad de datos tienden a agruparse, esta clase de datos es la que se ubicaría como la moda, ¿verdad? Entonces, a la moda no le interesa si, por ejemplo, tenemos valores extremos, al igual que la mediana. Ese es un detalle importante. A diferencia del promedio, la moda no se ve afectada tampoco por valores extremos, al igual que la mediana, ¿verdad? Ellas no tienen problema con los valores extremos. Bien, entonces, como hemos dicho, por ejemplo, en una distribución de frecuencias podemos observar la moda porque es aquella donde tenemos la clase con la mayor altura. Entonces, ahí es donde se estaría ubicando la moda. En un conjunto de datos, por ejemplo, podríamos tener una única moda. Por ejemplo, aquí se observa en esta gráfica que tenemos una altura máxima, entonces diríamos que este conjunto de datos es unimodal
Si, por ejemplo, más bien tenemos dos alturas en el conjunto de datos, entonces diríamos que el conjunto de datos es bimodal. Si hay tres, sería trimodal y así sucesivamente. Pero si, por ejemplo, los datos más bien no tienen una altura diferente, sino que más bien la altura se mantiene constante, diríamos que el conjunto de datos es amodal, es decir, no tenemos una moda en particular. Entonces, ya sabemos, puede que el conjunto de datos tenga uno, puede que tenga dos modas o que en definitiva no tenga eh, una moda en particular y de datos es amodal. Sí, por ejemplo, si el conjunto de datos tiene dos modas o tres, sería interesante indagar acerca del proceso de recolección de datos, porque en algunas ocasiones cuando hay dos modas, esto es porque se está mezclando un conjunto de datos con otro conjunto de datos, ¿verdad? Entonces, podría ser que por ahí se esté presentando el asunto de que el conjunto de datos que tenemos sea bimodal o sea trimodal. Ahí hay que investigar, ¿verdad? Hay que investigar a ver si los datos realmente todos hacen referencia a un mismo tipo de población. Por ejemplo, que yo esté, qué sé yo, haciendo un análisis de la característica peso al analizar galletas. Yo puedo tener, por ejemplo, de un lado, galletas, con un tipo de crema por dentro y otro tipo de galletas, ¿verdad? Que también tiene, crema, pero son de diferentes marcas, ¿verdad? Entonces, puede que al momento de que se recolectaron los datos nos estén mezclando dos tipos de galletas a la vez y por eso se presentan dos modas. Entonces, sí, hay que investigar, ¿verdad? A ver si están bien, si el conjunto de datos anda bien. Tenemos el conjunto A, ¿verdad? Y ahí podemos observar que tenemos, por ejemplo, dos datos que se repiten, ¿verdad? Que en este caso sería el 14. Entonces, en este caso, diríamos que la moda es 14, ¿verdad? Puesto que hay dos, ¿verdad? Y el conjunto de datos sería unimodal. En el conjunto B, obsérvese que por acá tenemos que sale el 12 en tres ocasiones, pero también tenemos por acá el 17 que sale también en tres ocasiones. Entonces este conjunto de datos sería bimodal. Bueno, y a manera de conclusión, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia radical entre las medidas de tendencia central? O sea, ¿cuál de los tres indicadores que vimos, moda, mediana y promedio, es el que al final, digamos, nosotros vamos a utilizar normalmente, ¿verdad? No importa si estamos fabricando un producto en particular o si estamos en una empresa de servicios, ¿cuál es el indicador que vamos a utilizar? Bueno, comúnmente vamos a utilizar el promedio. ¿Por qué el promedio? Bueno, porque este indicador es sumamente conocido, ¿verdad? Incluso, digamos, en la población infantil de cierta edad, obviamente, ya conocen, ¿verdad?, cómo hacer el cálculo del promedio, ¿verdad? Entonces es un cálculo simple, sencillo, que en general la mayoría de la población conoce cómo se realiza. Así es que, digamos, el promedio es un buen indicador para poder trabajar el conjunto de datos. Casi siempre usar el promedio. ¿En qué casos no uso el promedio? Por ejemplo, cuando he recolectado un conjunto de datos y me topo con valores extremos. Entonces, en ese caso, cuando hay valores ahí raros, ¿verdad? Extremos, muy distintos del conjunto de datos que comúnmente nosotros tenemos, ahí debemos de seleccionar entre la mediana y la moda. Solo que, ojo, debemos de valorar el tamaño del conjunto de datos que estamos analizando. Si el conjunto de datos es pequeño y usted tiene valores extremos, puede usar la mediana o la moda mejor que el promedio. Pero si el conjunto de datos es grande y usted tiene valores extremos, puede continuar utilizando el promedio, ¿verdad? Mientras esos valores extremos no afecten en sí el valor que estamos obteniendo. Típicamente cuando existen valores extremos,
Como indiqué antes, lo ideal es ir a buscar cuál es la causa, a qué se debe, ¿verdad?, que esté ocurriendo esos valores extremos, ¿verdad? Bien, ok. Ubicar valores particulares que sean de nuestro interés. Ujú. Por ejemplo, valores que típicamente, digamos, son importantes serían, por ejemplo, los cuartiles. Ajá. En cuanto a cuartiles, tenemos tres cuartiles, ¿verdad? Tenemos el primer cuartil, al cual le denominamos Q1, ¿verdad? Cuartil 1, es aquel valor que se ubica de tal forma que el 25% de los datos están al lado izquierdo y por lo tanto el 75% al lado derecho. Luego tenemos el cuartil conocido como cuartil 3, ajá, o tercer cuartil. Este lo vamos a ubicar en una posición tal que el 75% esté al lado izquierdo y 25% al lado derecho. Y por otro lado tenemos el cuartil 2. Este cuartil 2 se ubica de forma que el 50% esté al lado izquierdo y 50% al lado derecho. O sea que el cuartil 2 cumple exactamente la misma posición que tiene la mediana. Recuerde que la mediana se ubica en la posición central, ¿verdad? Igual que lo hace Q2. Entonces Q2 es lo mismo que decir mediana, ¿verdad? Entonces, tal vez, digamos, veamos esta regla, ¿verdad? Entonces, suponga que usted va a colocar todos los datos en orden desde el más pequeño hasta el más grande, ¿sí? Entonces, ahí vamos a posicionar todos los datos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con el cuartil 1? El cuartil 1 es aquel valor que en la ordenada de datos tiene el 25% al lado izquierdo. El Q2 tiene el 50% al lado izquierdo. Y el Q3 lo que tiene es el 75% de los datos al lado izquierdo. Perdón, este que está acá es el 75% de datos al lado izquierdo. Digamos que esos son posiciones privilegiadas que, por cierto, nos van a ayudar en un análisis que vamos a hacer a partir de la próxima semana. Entonces, esto nos va a ayudar montones conocer acerca de los cuartiles, ¿verdad? Ok, luego también una medida de posición son los percentiles. Los percentiles, como su nombre lo indica, pues es una posición porcentual que va desde 0 a 100%. Entonces, digamos, a usted podría interesarle quién es el valor que se ubica al 5%, al 30%, al 40%, al 80%, al 90%, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser los cuartiles. Puede ser cualquier otra posición porcentual de 0 a 100. Ok, entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos entonces un conjunto de datos, ¿verdad?, donde hemos ubicado los mismos en una escala que va desde el 0% hasta el 100%. Ahí están todos los datos. Entonces, por ejemplo, me podría interesar ubicar la posición del 5%. Entonces, a esa posición le denomino percentil 5. Si, por ejemplo, estoy interesada al 80%, lo voy a denominar P80, percentil 80. Y si es al 95%, le llamaré P95. Y ahí cualquier valor que usted se imagine, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene de gracia esto? Bueno, tiene muchísima gracia porque en algunos momentos, por ejemplo, usted puede estar interesado en saber cuál es esta posición, de tal manera que el 5% de los datos estén al lado izquierdo y el 5%, por ejemplo, de los datos al lado derecho. ¿Esto por qué? Porque de alguna manera u otra usted se está asegurando cumplir con la producción que se requiere, que un cliente requiere, ¿verdad? O que se requiere a nivel de producción. Esto, digamos, como una medida ahí de ajustar los datos y de cumplir. Esto obviamente de una manera muy general, ¿verdad?
ya ustedes más adelante van a ver en el curso de control de calidad este tipo de mediciones más detalladas. Pero bueno, a nivel de estadística, podría ser de interés ubicar una posición percentil. Bien, en cuanto a medidas de dispersión, tenemos que tenemos acá ciertos indicadores, ¿verdad?, que podemos utilizar para evaluar, como su nombre lo indica, la dispersión. ¿Qué es esto de dispersión? Bueno, que yo necesito, digamos, un punto de referencia, ¿sí? Acá yo siempre, lo ideal es tener un punto de referencia y analizar cada valor que uno tiene. Por ejemplo, si acá tenemos 5 perros, ¿verdad? Y queremos medir el nivel de altura que tenemos y hemos decidido que esta línea representa, qué sé yo, el valor promedio de las alturas de los perros y que este es un buen punto de referencia para nosotros. Entonces, ¿qué es dispersión? ¿Qué es variabilidad? Aquella variación que existe con respecto a este punto de referencia, sea hacia arriba o sea hacia abajo, ¿verdad? Entonces, por ahí anda el asunto, ¿verdad?, de medir la variabilidad. Ajá. La variabilidad, tal vez en términos de ingeniería, podríamos decir que es nuestro archienemigo. ¿Por qué? Porque típicamente nosotros en los procesos que desarrollamos deseamos que los procesos sean lo más estándar posible, lo más iguales. Ajá. Entonces, hay una regla que incluso dice que a mayor variabilidad, menor calidad, ¿verdad? Entre más estándar nosotros tengamos los procesos, mayor calidad. Obviamente, siempre y cuando esos procesos se desarrollen con un estándar de alta calidad, obviamente. Veamos, por ejemplo, estos dos conjuntos de datos. Tenemos el grupo A, ajá, y tenemos el grupo B. Entonces, bueno, para medir la variabilidad, estadísticamente hablando, podríamos decir que tenemos tres indicadores. Tenemos el indicador del rango, de desviación estándar y de la varianza. ¿Qué es lo que hacen estos indicadores? Tratan de medir la amplitud, la variación, la dispersión que presentan los datos. Eso es lo que buscan estos tres indicadores. Entonces, la dispersión es el grado de variación o diseminación de los datos, ¿verdad? ¿Qué tan dispersos se encuentran? ¿Qué tan diseminados se encuentran los datos? Ahora, un punto muy importante por acá es que yo puedo tener dos conjuntos de datos y ellos pueden diferir en tendencia central, pero también pueden diferir en dispersión. Entonces, para nosotros es muy importante poder analizar ambas cosas: tendencia central y dispersión. Ok, bueno, nuevamente, para medir para medir la dispersión, en realidad tenemos estos tres indicadores que acabo de mencionar hace un rato: el rango, la variancia y la desviación estándar. Sin embargo, está este otro indicador que se llama el coeficiente de variación. El coeficiente de variación tiene, digamos, ahí su particularidad. Debiéramos de utilizarlo cuando verdaderamente lo necesitamos, ¿sí? Y ya les voy a explicar en qué casos es muy bueno, ¿verdad?, tener ahí el coeficiente de variación como un indicador, ¿verdad?, esencial para poder hacer análisis. Bien, entonces vamos con el rango, el primer indicador de dispersión. Okay. ¿Qué es lo que hace el rango? El rango
va a tomar el conjunto de datos y observa el valor más pequeño y el valor más grande en el conjunto de datos y observa cuánto es la distancia que hay entre estos dos valores y nos da un valor numérico, ¿verdad? Que se obtiene por diferencia. Eso es el rango, ¿verdad? Y es una medida de dispersión. Lo que pasa es que tal vez es muy simplista porque no toma como referencia a un elemento, a un valor en particular que nos permita valorar cada una de las observaciones, sino que el rango solo analiza quién es el primer valor y el último valor y ya. Entonces tal vez es muy simple este análisis, usar el rango como medida de dispersión. Entonces existe lo que se llama la varianza y la desviación estándar. Ellas son hermanitas, una se acompaña a la otra. Ellas establecen la forma en que los valores fluctúan con respecto a quién, con respecto al promedio. Es decir, toman un punto de referencia. Y esto es algo muy bueno porque su referencia es tomar el promedio. ¿Qué hace? Va a tomar cada uno de los valores y los va a comparar contra el promedio. Entonces, ya específicamente entrando a lo que es la fórmula y la simbología. Ok. La varianza poblacional, primero que nada, la varianza poblacional se define a través de este símbolo que es sigma al cuadrado, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos sigma al cuadrado, estamos haciendo referencia a varianza poblacional. ¿Eso qué significa? Bueno, que vamos a tomar cada uno de los datos que nosotros tenemos, cada una de las observaciones que hemos recolectado en el conjunto de datos, que en este caso es todos los elementos de la población, no me falta ninguno, tomo cada uno de ellos y saco un rango, porque le resto el promedio. Entonces a los valores observados le resto siempre el promedio. Pero no me basta con sacar el rango, sino que lo voy a elevar al cuadrado. Ok, ¿por qué lo elevo al cuadrado? Porque en algunas ocasiones esta distancia, esta diferencia, me va a resultar con números negativos y en otros casos números positivos. Y entre ellos se pueden cancelar. Mientras que si lo elevo al cuadrado, pues listo, no se van a cancelar y puedo obtener en sí cuánto es ese rango general que estoy obteniendo de distancia con respecto al promedio. Y al dividirlo, ese valor de sumatoria entre n, que es el total de elementos que hay en la población, al final en realidad lo que estoy haciendo es sacar un promedio. Es un promedio de los rangos al cuadrado. Es un promedio de los rangos al cuadrado. ¿De qué? De las observaciones con respecto al promedio. Eso es lo que hace la varianza poblacional. Ok, también existe la varianza muestral. Y ojo con la simbología porque para nosotros eso es importante. La varianza muestral se describe a través de este símbolo que es S al cuadrado, ¿verdad? Y que se utiliza exclusivamente para muestras. Si observamos la fórmula es prácticamente lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las diferencias es de que tomamos los valores observados, pero le hacemos la resta no con respecto a la media poblacional, sino con respecto al valor promedio de la muestra. Cada valor le restamos el promedio muestral, lo elevamos al cuadrado y luego lo dividimos entre, y ojo, porque esta sí es una diferencia sustancial, y es que tenemos que dividir en el denominador por n menos 1. A diferencia del anterior, aquí tengo que agregarle este menos 1.
cuando se trata de datos muestrales. Bien, dijimos que teníamos la desviación, ¿verdad? Que es como hermanita ahí de la varianza. Bueno, la desviación se calcula muy simple. En realidad, el símbolo que vamos a usar es sigma para el caso de una población y esto hace referencia a la desviación poblacional. ¿Cómo la obtenemos? Simplemente sacándole la raíz al sigma al cuadrado, o sea, la varianza que hayamos obtenido. Y si estamos hablando de una muestra, entonces sería S, que sería la raíz de S al cuadrado. Entonces, la desviación en general, pues es simplemente, ¿verdad? Sacarle la raíz a la sumatoria de los rangos al cuadrado, dividido entre n para el caso de sigma, y en el caso de S sería sacarle la raíz a los promedios de las sumatorias, ¿verdad? Pero con respecto, obviamente, a x barra y dividiendo entre n menos 1. Este es un elemento importante. Bien, es importante la desviación, es importante sacar la varianza, realmente vale la pena. Bueno, veamos este ejemplo, donde tenemos dos puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, hacemos una recolección de datos para el puesto 1 y para el puesto 2 y obtenemos los siguientes valores. Para el puesto 1 se obtiene 25, 25, 25 y 25. Para el puesto 2 se obtienen los tiempos 50, 5, 30 y 15. Usted está trabajando, analizando sus puestos de trabajo y no tiene acceso en sí al listado de datos. O sea, usted no observa esto. Lo único que a usted le dan es que el promedio del puesto 1 es de 25 y el promedio del puesto 2 es 25. Si en el reporte que a usted le entregan únicamente le entregan el dato del promedio, ojo, ¿verdad? Que usted no está observando la variación que tiene este conjunto de datos. Si, por ejemplo, lo ideal es que los puestos de trabajo tengan un promedio de duración en la función que están realizando de 25 minutos, pues este puesto está loco, ¿verdad? En un momento hace su función en 5 minutos y diríamos que tal vez es muy eficiente, ¿verdad? Y aquí también, pero en otras ocasiones no lo es, ¿verdad? Es bastante alejado del promedio deseado. ¿Ok? Entonces, al analizar estos dos puestos de trabajo, tenemos como reporte 25. Y eso no enciende en nosotros ninguna señal de alarma. Usted no se da cuenta de la realidad de las cosas. Pero si en el reporte a usted le indican que la desviación es 0 para el primer puesto y que la desviación es de 20, para el caso del segundo puesto, esto le tiene que generar una señal de alarma real. Entonces, vea la importancia que tiene aquí la desviación. La desviación es ese elemento esencial que va a hacer que usted se levante de su puesto de trabajo para ir al sitio donde se está haciendo la producción, o tener, digamos, un acercamiento más real a ese puesto para poder observar qué es lo que ha pasado. Tiene que ir a averiguar qué fue lo que pasó acá, ¿sí? Pero para eso necesita este indicador. Nosotros en estadística no necesitamos necesariamente estar observando los datos, sino procesar los mismos de una manera inteligente. Bueno, un comentario que les quería hacer con respecto a la desviación es la siguiente. Un detalle, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado al momento de hacer nuestros cálculos es lo siguiente. Tanto en calculadoras como, por ejemplo, en el software que podamos utilizar en una computadora, en aplicaciones, lo que sea, ¿verdad?, que nos ayuden a automatizar los cálculos, debemos de tener cuidado en lo siguiente.
al incorporar, por ejemplo, este conjunto de datos que está aquí, que va desde -5 hasta 4, este es el conjunto de datos. Usted lo ingresa y saca el valor de la desviación. Resulta que las calculadoras, ¿verdad? Presentan dos tipos de cálculo, justamente porque acabamos de ver que en un caso podemos calcular la desviación de una población o de una muestra. Entonces, ojo a la tecla que usted presione. Si es sigma, por ejemplo, esto varía, ¿verdad? Varía dependiendo de la calculadora, pero de manera general a veces se usa como un sigma, a veces como un alfa, a veces como una S, ¿verdad? Pero la diferencia entre el cálculo de la población y de la muestra generalmente está en que a veces aparece un -1, ¿verdad? Entonces, este -1 recuerde que hace relación a la fórmula, a lo que pusimos en el denominador, n-1. Por eso es que en las calcu a veces aparece esto así. Entonces, por ejemplo, en un conjunto de datos muy pequeñito, ¿verdad? Podríamos equivocarnos, ¿verdad? Al sacar el valor de la población, si usamos, por ejemplo, este símbolo, esta tecla, ¿verdad? En la calcu, aquí si usamos esta otra. Entonces, bueno, el fin de todo esto al final es que lo invito, digamos, y la invito a que usted tome todos estos datos, ¿verdad? Los incorpore en la calculadora y observe cuál tecla, o a través de qué reporte, porque digamos tal vez en las blancas sale así como más desplegado los resultados, a que verifique que realmente está pudiendo obtener la varianza muestral como se obtiene acá. Obviamente, pues ojalá con más cifras decimales, pero sí que se obtiene de esta forma. Para esto, para que a usted le quede claro cuál es la tecla que debe de utilizar. Ok. Vamos con el coeficiente de variación, ¿verdad? Hemos visto el rango, la varianza, la desviación y ahora vamos con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida que nos sirve para analizar la dispersión, solo que debemos de utilizarlo de forma inteligente. Esto es cuando, por ejemplo, nos toca comparar dos procesos de producción, dos procesos de servicio, ¿verdad? Y necesitamos saber cuál es menos variable, cuál resulta, digamos, más preciso. Entonces, en ese tipo de casos, nos conviene utilizar este indicador. Lo ideal, sí, comparemos cosas como semejantes, ¿no? O sea, procesos que generen, por ejemplo, el mismo tipo de producto, aunque se utilizan diferentes máquinas, ¿verdad? O sea, pero sí que exista, digamos, alguna semejanza lógica entre las comparaciones que vayamos a hacer en el proceso de producción, ¿verdad? Ahora, también podríamos comparar una sola línea de producción, pero en diferentes tiempos, ¿verdad? ¿Qué pasó, por ejemplo, en el mes de enero? ¿Qué pasó en febrero, en marzo, abril, en mayo? Y podríamos ver, digamos, cuál mes es más variable que otro, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de variación nos sirve para hacer comparaciones en tiempo también. La fórmula de cálculo es la siguiente. CV, que es coeficiente de variación, es sigma entre mu. Esto, digamos, si estamos haciendo uso de datos poblacionales, ¿verdad? Pero si estamos haciendo uso de datos muestrales, vamos a usar CV igual a S para referirnos a la desviación muestral dividido entre X barra, ¿verdad? Que haría énfasis en el promedio muestral. Y bueno, de esta forma podemos hacer ese tipo, digamos, de comparaciones en diferentes procesos. Suponga, por ejemplo, que tenemos 5 puestos de trabajo, ¿no? Muy bien. Ok. Tercer gran aspecto al momento de hacer análisis de datos. Hemos dicho, cuando hacemos análisis de datos, vamos a hacer análisis de tendencia central y también de dispersión, ¿verdad? Esa es la conclusión que hemos sacado hasta el momento. Bien, vamos a agregar ahora este otro tercer aspecto que es análisis de forma. Como su nombre lo sugiere,
hace como referencia a la parte gráfica, al comportamiento gráfico que tengan los datos. Por ejemplo, acá nos podría estar interesando al analizar el conjunto de datos, observar, digamos, qué pasa en el centro de la gráfica, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí en cuanto a tendencia central? Nos podría interesar observar qué tan disperso, ¿verdad?, se encuentran los datos. Podría interesarnos ubicar, qué sé yo, el cuartil 1, dónde se ubica el cuartil 2 y dónde se ubica el cuartil 3. O en sí, la forma que en sí presente de manera general los datos. Entonces, ya vimos un poquito ahí de tendencia central, de dispersión, de posicionamiento, y ahora vamos a agregar, digamos, la parte de forma. Entonces, en términos de forma, nos interesa lo que es análisis de simetría. Bien. ¿Cuándo una figura es simétrica? Bueno, generalmente tenemos diferentes formas, como por ejemplo el cuadrado, el rectángulo, ¿verdad? El corazón, ¿verdad? Que son figuras que típicamente son simétricas. ¿Por qué? Porque cuando las partimos justo a la mitad nos encontramos la misma forma, la misma figura, al lado izquierdo que al lado derecho, por ejemplo, o hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? El corte sería ahí justo en el puro centro. Entonces, en este caso, ya hablando desde un punto de vista más estadístico, yo puedo tener, por ejemplo, una campana de Gauss, como en este caso, y partir la campana justo a la mitad. Bien, entonces, al partir esta gráfica a la mitad, me encuentro que la forma al lado izquierdo es idéntica a la que encuentro al lado derecho. Y estadísticamente hablando, vean qué interesante, porque las tres medidas de tendencia central que hemos visto hasta el momento se ubican de tal forma que caen justo en el puro centro, y además de eso son las tres iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo una figura simétrica, los tres indicadores de tendencia central van a ser iguales. Ok. Contrario a asimetría sería la asimetría, ¿verdad? Esto significa que hay diferencia. ¿Hay diferencia en qué? En que al observar la moda, la media y la mediana, estas tres no van a coincidir, ¿verdad? En el caso de que la forma sea asimétrica. ¿Cuándo sería asimétrica? Por ejemplo, si usted observa una gráfica como de este tipo, donde se encuentra una cola, un espacio como ampliado hacia la izquierda. Entonces, en este caso, usted tiene una asimetría izquierda. ¿Por qué? Porque la cola, el sesgo, se dirige hacia ese lado. También a esto se le llama asimetría negativa o sesgo negativo, o sea, como guste, asimetría negativa o asimetría izquierda. Ahora, ojo aquí, analicemos el posicionamiento de las tres medidas de tendencia central. ¿Qué pasa? Que recuerde que aquí está el menor valor y hacia la derecha tengo valores más grandes. ¿Eso qué significa? Que la moda tiene un valor, digamos, más grande que el valor numérico que tiene la media. O sea, la moda es más grande que el promedio. Cuando esto ocurre, tenemos asimetría negativa. ¿Esto qué significa? Bueno, que no necesariamente yo veo la gráfica, sino que puedo ver los valores numéricos de la moda y la media para saber cuál es el tipo de gráfica que tengo al frente. Ok, entonces ya sabemos que la simetría negativa, ¿verdad?, tiene una colita al lado izquierdo. Ahora vea lo que es una simetría con cola contraria, es decir, la cola se dirige hacia la derecha, y cuando se dirige a la derecha decimos que tiene una cola positiva. ¿Qué pasa con los valores de los indicadores? Que más bien
La moda se ubica más hacia la izquierda y el promedio se va a ubicar más hacia la derecha, o sea que el promedio es más grande que la moda, ¿verdad? Entonces de esa forma como que podríamos ir diferenciando qué tenemos. Existe, digamos, un indicador numérico, ¿verdad? Que nos puede ayudar a determinar si los datos son simétricos o si son asimétricos. Esto es para que no tengamos necesidad de ver necesariamente la gráfica. Además de que hay gráficas de gráficas, ¿verdad? Hay gráficas que usted dice, obvio, esto tiene cola derecha, pero hay unas, ¿verdad? Que no son, digamos, tan directas, ¿verdad? Sino que nos deja acomodando el tipo de asimetría. Entonces, para eso existe lo que se denominan los indicadores y aquí tenemos uno que se llama el coeficiente de asimetría de Pearson. El coeficiente de asimetría de Pearson, muy inteligentemente, ¿verdad? Lo que hace es comparar el promedio y la moda. Ajá, entonces, el coeficiente es este que está acá. Este, para el caso, digamos, de una muestra, el que está aquí arriba, si los datos son muestrales, observe a que toma el promedio muestral, le resta la moda y lo divide entre la desviación muestral. Como estoy usando datos muestrales, ¿verdad? Uso esta simbología. Luego, esta que está acá sería en el caso de que use valores poblacionales, mu y sigma. Entonces, es básicamente pues, el mismo sistema, promedio menos moda entre desviación. ¿Ok? Entonces, ahora sí, la gran pregunta es, bueno, con esa fórmula, ¿qué concluyo? ¿Qué puedo concluir? Trate de ponerle números, ¿sí? De ponerle números a estos valores. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería el resultado y qué podría usted concluir utilizando esta fórmula? Por ejemplo, que el SK es igual a 0, la curva que estaríamos teniendo es una curva simétrica. Esto porque promedio menos moda nos estaría dando igual a 0, o sea, son iguales, ¿verdad? Promedio, moda y mediana caen exactamente en el mismo lugar en una curva simétrica. Entonces, claro, por eso el SK aquí nos da 0. Bien, como dice Wagner, si el SK nos da con signo negativo, significa que más bien yo estoy teniendo una curva que tiene un sesgo dirigido hacia la izquierda. Y eso significa que por eso me ha resultado el coeficiente con un signo negativo. Pero si el coeficiente nos brinda un resultado con signo positivo, podríamos entender más bien que la curva que tenemos tiene un sesgo a la derecha. O sea, el valor que nos resultó la ecuación es positivo. Bueno, el análisis de kurtosis es uno de los indicadores más importantes que nosotros podríamos utilizar cuando hacemos análisis de forma. Ok. ¿Existe alguna bibliografía que concluye la kurtosis en términos de dos conceptos? ¿Sí? Que los datos sean picudos o que sean aplanados, ¿verdad? Y también le denominan kurtosis positiva o kurtosis negativa, ¿verdad? Entonces, como su nombre lo indica, ¿verdad? En este caso, la kurtosis, ¿verdad? Digamos, es menor, o sea, el nivel de dispersión es menor que en el caso de la kurtosis negativa. Ahora, entre esta clasificación y la que sigue, prefiero esta. Esta porque tiene una clasificación de 3, que es leptocúrtico, mesocúrtico y platicúrtico, ¿verdad? ¿Cuál de estos 3 tipos de kurtosis le gustaría que le apareciera en sus procesos de producción? Imagínese, ya usted está trabajando, ¿verdad? ¿Qué le gustaría? O sea, ¿qué sería lo mejor para usted? ¿Que sus datos sean platicúrticos, mesocúrticos o leptocúrticos? Observen esta gráfica. Ya montamos una gráfica leptocúrtica
encima de una meso y platocúrtica. Por cierto, alguna gente le llama plati y otros platocúrticas, ¿verdad? O sea, no importa. Ok, ¿cuál es la mejor? La mejor es la leptocúrtica. ¿Por qué la leptocúrtica? Porque observe que el nivel de variación es mucho menor que en el caso de la platicúrtica. Ojo cómo varía, ¿verdad? La platicúrtica, ¿verdad? Este es más amplio el nivel de variación que presenta una curva platocúrtica que la que presenta una leptocúrtica. ¿Qué queremos? Entonces tal vez datos más picudos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que tan anchos, ¿verdad? Entonces, en procesos de producción, en general vamos a querer procesos leptocúrticos. ¿Por qué? Porque significa que estamos haciendo las cosas más estándar, muy semejante los unos a los otros. Cuando les pregunté que cuál grupo era mejor, me respondieron que el grupo A, ¿cierto? Y yo creo que ahí no hubo problema, ¿verdad? La mayoría dijo que grupo A y está bien. Pero en este caso, el que representa al grupo A es esta curva, la lepto. El grupo B viene a ser el plato córtico. Ok. A veces, digamos, cuando uno tiene una sola gráfica, ¿verdad? De un conjunto de datos, es, puede ser, digamos, una tarea dificultosa el determinar si ese conjunto de datos es lepto, meso o plato, porque usted solo tiene una gráfica. Aquí como que es más sencillo porque tenemos las tres gráficas una encima de la otra, ¿verdad? Y pues ahí podemos ver cuál es cuál. Pero en términos visuales puede no ser tan sencillo. Entonces, existe un indicador que se llama el coeficiente de kurtosis. Aquí tiene la fórmula para población y aquí para muestra. Este coeficiente nos va a ayudar a sacar conclusiones. Es excelente, ¿verdad? Y la forma de concluir es esta. Si a usted el indicador le da 3, eso significa que es mesocúrtico. Si el valor de K es menos 3, es plato, y si K es mayor que 3, es leptocúrtico. Recuerde que idealmente lo que queremos es de que los procesos, que lo que usted recolecte, ojalá sea leptocúrtico, ¿verdad? Porque significa que hay muy buena precisión, los datos están como más agrupaditos uno con respecto